Bueno, iba a meterme por aquí. Eh, Gracias a todos por estar aquí, los que estáis escuchando este vídeo. Voy a dejarme por aquí en realidad para que veáis el titulito. Eh, ahí. Eh, ¿Por qué voy a hacer este vídeo? Por varias cosas. Punto número uno, es la forma en la que tengo de llevar yo a la gente a día de hoy. Es la forma de programación que he escogido desde hace pues bastante tiempo ya. Y creo que después de tanto yo probarlo conmigo mismo, después de haber hecho powerlifting durante unos cuantos años y haber competido en 2018, como después de ver lo que hace la gente, haber seguido a la gente del Westside Barbell, de los americanos, vamos, haciendo power, a otra gente y haber entrenado a gente con distintos tipos de estrategias, haber aprendido sobre, o sea, para quien no lo sepa, yo competí en powerlifting en 2018, empecé a llevar a gente a partir de competir, porque es lo que hacía la gente antes, en plan, yo competí en esto, pues llevo a gente. Pero yo ya sabía que más o menos me quería dedicar a esto en algún momento, a hacer este tipo de cosas, y empecé a llevar a un par de personas y aprender a programar Power. Luego empecé a programar hipertrofia y a día de hoy pues estoy programando un poco de todo, según lo que quiera la gente. Siempre está bien saber hacer absolutamente de todo. Dicho esto, creo que The Conjugate Method, el método conjugado, es probablemente lo más divertido, lo que más me ha hecho mejorar en un corto periodo de tiempo y lo que a largo plazo también probablemente tenga mucho más margen de mejora que el resto de programaciones. Luego explicaremos pros y contras y cosas de otras metodologías que igual no me gustan tanto y por eso yo escogería lo que sería The Conjugate o el método conjugado, el entrenamiento conjugado. Y aparte es que no hay vídeos de lo que es el método conjugado, el entrenamiento conjugado en español. Eh, la mayor parte de, y luego que hace poco escuché un podcast de gente hablando del método conjugado en español y creo que han cogido cosas, creo que entienden parte del método conjugado, pero lo que era el método conjugado del Westside Barbell, de Westside Barbell, de Louis Simmons, es algo que valía en un momento, valía para la gente de los años 90, por ejemplo, pero que a día de hoy podemos utilizar un poquito más de ciencia para mejorar lo que sería el método conjugado y darle o llevarlo a un punto más allá. Que esto no quiere decir que lo que hacía Louis Simmons en su momento estuviese mal, porque el tío fue un genio inventándose, entre comillas, este tipo de programación, pero que hay cosas que siempre se pueden hacer mejor, ¿no? Hasta cierto punto, pero se podían hacer mejor y tiene lógica. Eh, Dicho esto, empezamos un poquito con lo que es The Conjugate Method, ¿vale? Esto nace gracias a Louis Simmons, que lo que hizo fue coger lo que era el estilo soviético, que es de halterofilia, que era alto volumen, muchísimas series, muchísimas repeticiones, etcétera, etcétera, con ciertos ejercicios especiales en este caso, pero bueno, son ejercicios que eran como muy específicos para la halterofilia, porque te mejoraban los patrones de halterofilia, pues por ejemplo unas reverse hyper, unas extensiones de cadera al revés, la mítica máquina de Westside Barbell, que pones los pies abajo y extiendes la cadera para atrás, es como echar las piernas para atrás, vamos, y el estilo búlgaro, que al final es muchísima intensidad todos los días que entrenas. A partir de aquí vamos a definir sobre todo lo que sería el max effort, que hoy no vamos a entrar en esas cosas, en qué es max effort, pero con una ligera traducción ya sabemos que max effort es esfuerzo máximo, ¿vale? Que esto es entrenar con bastante intensidad. Bueno, este caballero evidentemente es Louis Simmons, que es el creador de Westside Barbell y del método conjugado original, entre comillas, americano y sobre todo llevado a cabo en el powerlifting. ¿Qué hizo Louis Simmons? Él se dio cuenta, después de probar la programación en powerlifting, de que no se podía estar entrenando más de 3 semanas al 90% o a más del 90% de intensidad o de carga, vamos, respecto al 1RM, por una gran fatiga en el sistema nervioso central. Esto nos lleva a dos cosas. Punto número uno, a que él decrete, y perdón que tengo que cerrar aquí una puerta, a que él decrete, entre comillas, que la programación de Conjugate en el Westside Barbell son oleadas o bloques, como les llamarían algunas personas a día de hoy, bloques, olas, waves, en este caso, de 3 semanas, y a ajustarlo según lo que eran las tablas de Prilepin. Este caballero hizo unas tablas que correlacionaban pues, un rango de repeticiones, un número de series, un porcentaje de carga y un número de, de repeticiones totales. Entonces, tú, siguiendo todo eso, pues sabes que tienes que hacer entre no sé cuántas y no sé cuántas series, entre un porcentaje y un porcentaje de carga, y tienes que llegar a un número de repeticiones o series totales. Y eso lo que haces, pues sobrecarga progresiva. Y poco a poco vas cambiando pues de porcentaje de carga, de número de series, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? Que evidentemente acaban llegando problemas. ¿Qué limitaciones tenía?
en el West Side Barbell. Bueno, punto número uno, que aunque no está por aquí puesto, sobre todo se dedicaba a entrenar a gente de multiply, ¿vale? Que los multiply son los equipados, los que llevan trajes específicos para hacer sentadilla, peso muerto, press de banca, etcétera, etcétera. El problema de trabajar con cargas tan altas normalmente y en algunos momentos con volúmenes altos es que provoca demasiada fatiga el método de conjugate method, ¿vale? Y que además es un método uniforme, es decir, que conforme pasa el tiempo no ondula, tú te quedas más o menos clavado en oleadas de 3, pero tú no tienes ni descargas, tú no tienes ondulaciones de, de load, de carga, de intensidad, etcétera, etcétera. Estás entrenando prácticamente siempre con una intensidad altísima y con una carga altísima. Esto, entre comillas, se supone que es por la especificidad de los movimientos de competición y porque tú así estás adaptado a meterte mucha carga encima. El problema es que esa carga sabemos que está asociada, sobre todo con altos volúmenes y durante mucho tiempo seguido, a, a muchísima fatiga, en este caso, ¿vale? Y que no se disipa al final. Y que luego, además, como hay de Conjugate en el West Side Barbell, el de Louis Simmons sobre todo, eh, estaba era muy concreto el utilizar ciertos ejercicios, como por ejemplo los buenos días con safety bar, los buenos días en general, o box squats, por ejemplo. ¿Por qué box squats? La box squat que utilizaban sobre todo en el West Side Barbell era por el tema, como decía antes, de multiply, de entrenar equipado. Nosotros o sea, se utilizan vendas, en este caso, que lo que hacen es presionarte la rodilla como si fueses un resorte, entonces tú hasta que no te metes peso encima, la rodilla no se flexiona y tú la extiendes por acción de hacer fuerza con la pierna en el suelo, evidentemente, y porque la venda lo que hace es apretártela para que se extienda, ¿vale? Por efecto de la venda. Lo que decía, el problema, por ejemplo, que tenemos con las box squat es que si tú te metes, por ejemplo, a intentar hacerlo en la IPF, en la USAPL, etcétera, etcétera, es que la profundidad de la sentadilla de una box squat o incluso de las federaciones de gente untested o equipados es que son totalmente diferentes a las otras. Y que tú si esto lo intentas llevar a RAW, por ejemplo, a gente que utiliza rodilleras, la box squat no tiene prácticamente transferencia en la mayoría de los casos, a no ser que quieras aprender ciertas cosas, al movimiento de competición real. Entonces, nosotros tenemos que saber que tenemos que atenernos a unas necesidades específicas individuales, porque no podemos, o sea, la sentadilla con vendas tiene muchísimas similitudes entre la sentadilla de cada individuo, aunque cada individuo haga una sentadilla concreta, pero por la equipación o sea, hay ciertas necesidades que la equipación te va a pedir y que en RAW no pasa eso. Luego, entra en juego la periodización. Parece ser, por lo que dice la gente, sobre todo que entrenaba en el website, que sí que había ciertos detalles a nivel programaciones a la hora de competir, que tú cuando vas a competir haces ciertas cosas y cuando no compites tienes otras metodologías, pero que no se periodizaba, que no era un cogemos bloques, los intentamos entrenar de esta forma, tenemos un objetivo en cada bloque que hacemos, en cada oleada, en cada wave, y, e intentamos pues eso, cumplir con una serie de objetivos e intentar mejorar lo que estamos haciendo mal o podemos mejorar y que lo que estamos haciendo bien no se vaya para otro lado. Y para eso normalmente tenemos que periodizarlo, porque además tenemos que entender que el progreso nunca va a ser una curva ascendente de forma constante. Nosotros tendremos épocas, además, por cualquier cosa, sea por la fatiga propia del entrenamiento, por un tema de dieta, que igual nos metemos en déficit calórico y, lógicamente, con menos energía de la que teníamos antes, no vamos a rendir lo mismo, incluso va a haber un pequeño descenso en el rendimiento, o si antes progresábamos con una pendiente, así vamos mucho mejor, la pendiente disminuye, etcétera. O porque tienes solo estrés diario de tu día a día, de la vida, y tenemos pequeñas etapas de bajón. Lo que importa, sobre todo, es que da igual que sea de conjugate method, da igual quién te lleve y cómo te programe, lo que tenemos que entender es que incluso sin cierto nivel, o perdón, incluso con cierto nivel, sobre todo cuando tenemos poco nivel y no tenemos, vamos, o no cumplimos, vamos a decir, un estándar de kilos que podemos mover, aquí en España quizás sería, si no eres capaz de mover los kilos que te permiten ir a una EP2, da igual la categoría que sea, tú no puedes dejar de progresar. Y probablemente el progreso sea un poquito más así que así, con bajones. Para no ser que tengas cosas muy malas en tu día a día, el progreso suele ser hacia arriba. Y de Conjugate, para mí, lo hace mucho mejor que otras metodologías porque no evita que progreses de conjugate. Porque hay ciertas metodologías o periodizaciones que lo que hacen es a veces retrasarte un poco el progresar, te acumula mucho volumen para que luego cuando tengas que realizar puedas realizar más. Pero de conjugate te exprime todo el rato. Lo veremos.
Voy a hacerme un poco más pequeño, que si no, esto probablemente en algún lado no se vea bien. Vale, tipos de periodización que se conocen a día de hoy o que son las más utilizadas, sobre todo por el tema de que hace poco salieron, bueno, hace poco, hace unos años, eh, salieron el tema de las estrategias emergentes y todo esto a nivel periodización con Mike Tuchscherer, con Reactive Training System y todo esto, que tiene el curso además de Emerging Strategies. O sea, la metodología bottom-up. Pero por otra parte tenemos algo como el powerlifting un poquito más clásico, que sería la metodología top-down. Ya lo dice una, top-down, es decir, desde arriba para abajo. Está más centrada en el macrociclo, es decir, en un cúmulo de mesociclos, en un cúmulo de bloques que pueden durar X meses, X semanas, en este caso. Y el macrociclo sería, pues, por ejemplo, una planificación en pues, un año, una cosa de ese estilo. Es un plan que está establecido desde el inicio y el plan, la mayoría de veces, no varía. Tú tienes que seguir el planning porque queremos hacer X al final y nosotros sabemos que para conseguir esto tenemos que hacer todo este trabajo antes. Lo que decía, para llegar a este punto necesito hacer todo esto antes. Bottom-up, en tal caso, que es la metodología un poquito más de estrategias emergentes, se centra en el microciclo, es decir, en la semana y va día a día. Luego podremos hablar del time to peak y qué son todas estas cosas, de cómo se organizan los bloques distintos, porque top-down quizás se asemeja más a una periodización por bloques, que la veremos ahora, y bottom-up suele tener otras distribuciones que creo que no hablo de ellas en la presentación, pero bueno, tienen otros nombres los bloques, ¿vale? Y el plan se forma, el plan se toma forma, el plan toma forma o se forma según pasa el tiempo, ¿vale? Sé cómo empiezo, pero nunca sé cómo termino. Y luego nos encontramos pues la periodización por bloques, que quizá es lo que se suele utilizar en top-down, que tenemos pues, un bloque de hipertrofia, donde el objetivo es conseguir ganar masa muscular y no tantas, es algo un poco más a nivel fisiológico, no tanto a nivel neuromuscular en este caso, son adaptaciones, pues eso, de ganar masa muscular, estar en un superávit calórico, escoger rangos de repeticiones que nos fatiguen más a nivel muscular, etcétera. Luego estaría un bloque de fuerza base, que es intentar exprimir toda esa hipertrofia para ganar un poco más de fuerza en rangos de repeticiones tampoco cercanos al 1RM. Luego entraríamos en un bloque de volumen, que es acumular un montón de volumen de entrenamiento, es acumular trabajo para luego disipar toda esa fatiga que hemos acumulado aquí y ser capaces de soltarla en un bloque de picking, que sería ya empezar a acercarnos a lo que sería nuestro nuevo 1RM después de haber trabajado con todos estos bloques, ¿vale? La preparación, como digo, se divide por bloques con objetivos específicos en cada uno. Luego, una forma de periodizar es la periodización lineal, que esto es quizá algo que es lo más básico y lo que puede empezar a programar todo el mundo, y es un aumento gradual según el objetivo de lo que sería la rutina. En powerlifting, concretamente, tenemos como tres formas bastante notorias de hacerlo. Una sería con un incremento de intensidad, es decir, pasar de el primer bloque, por ejemplo, la primera semana, tener un esfuerzo de un 5 de un 6 hasta la cuarta semana, pues por ejemplo, tener un esfuerzo de un 8 de un 9. Al final, cada semana va subiendo un punto, medio punto el RPE o la escala de esfuerzo percibido, y eso sería pues, un incremento lineal de lo que sería por lo menos la intensidad. Por otra parte, puedes hacer un incremento de carga, que con otros atletas, vale, por ejemplo, atletas que no regulan bien la intensidad, tú les pones el incremento de carga. La semana 1 empiezan con 80 kilos, la semana 4 acaban con 87, con 90 kilos, con 92, una cosa de ese estilo, según los saltos que quieras hacer tú cada semana, según lo que veas. Y es un incremento lineal de la carga. Y luego puede ser una reducción de volumen también. En powerlifting, muchas veces cuando se incrementa la intensidad o incrementa la carga, para supercompensar ese incremento, a veces también se tiende a reducir el volumen. Pues la semana 1 haces, imaginaos, 12 series de press de banca, la semana 2 haces 12, la semana 3 haces 8, la semana siguiente haces 4, por ejemplo. Cosas de ese estilo. ¿Vale? Aquí entran términos eh, de libro de texto. ¿Vale? ¿Qué es la periodización conjugada? La periodización conjugada es la variación de ejercicios estratégicamente dentro, en y entre microciclos, entre semanas, entre comillas, para mejorar los resultados que podemos obtener en la programación. Y luego está la periodización concurrente, que es variar la carga y el volumen estratégicamente dentro y entre microciclos para conseguir mejorar los resultados. Nosotros cuando hablamos de conjugate, y esto es una cosa por la que creo que decía que los podcasts que estuve escuchando hace poco de gente hablando en español del método conjugado y que, ya digo, no hay muchos vídeos hablando de esto, es que el método conjugado a día de hoy es algo mucho más moderno, es algo que ha tenido que avanzar sí o sí, eh, y es lo que se llamaría conjugado concurrente o conjugate concurrent, que es que nosotros variamos tanto la carga
como el volumen, como los ejercicios estratégicamente, tanto dentro de un microciclo como entre microciclos, para ser capaces de mejorar los resultados. Y todo esto tiene un sentido, ¿vale? Ya digo, estas son definiciones del libro. ¿Por qué buscamos esto? Como decía, variando los ejercicios vamos a conseguir evitar tanto sobreentrenamiento, porque nosotros nos generamos adaptaciones a la hora de variar. O sea, si variamos ejercicios con muchísima frecuencia, no vamos a generar adaptaciones al ejercicio. Pero sabemos que si entrenamos con RPEs muy altos, con esfuerzos muy altos, también estamos evitando el infraentrenamiento, porque la intensidad, que es lo que prima en este caso, en el método conjugado, va a estar siempre en point. Y tanto variando ejercicios como variando parámetros, prestamos atención directa a puntos que necesitan desarrollo mientras somos capaces de mantener los que se conseguían antes. Si tú dejas de darle intensidad a ejercicios que están toqueteando o que están trabajando puntos fuertes, al final esos puntos fuertes no son capaces de volverse más fuertes y los puntos débiles siempre tienen que volverse más fuertes. Podemos hablar luego del tema del powerlifting en otro momento, de que, por ejemplo, los ejercicios no deberían tener exclusivamente puntos fuertes y puntos... O sea, los ejercicios tendrían que tener puntos débiles y puntos fuertes, porque cada persona es un mundo, lógicamente, pero cuando tenemos un punto débil, tenemos que intentar explotarlo lo máximo posible y volverlo mucho más fuerte, porque a la hora de distribuir la carga, nosotros siempre queremos que la carga se distribuya a cuantas más estructuras, mejor. Pero esto es para otro momento, ¿vale? Y sobre todo es muy importante que conjugate no es variar por variar semana a semana, por variar, y porque yo puedo entrenar intenso todas las semanas con tanta variación, porque no me va a generar tantísima fatiga, porque como no hay adaptación, no voy a poder meterle muchísimos kilos o tantos como podría si me adapto, si genero esas adaptaciones y luego desarrollo. Se varía según se desarrollen los entrenamientos, se varía según los microciclos y sobre todo según las necesidades de cada individuo para acabar mejorando. Luego tenemos que entender que conjugate sí que se puede hacer en bloques, porque por lo que escuchaba el otro día, conjugate es, o para alguna gente es, cada semana hago no sé qué y voy cada semana y hago no sé cuánto y hago un max effort distinto y hago un dynamic effort distinto, etcétera, etcétera. Conjugate se puede hacer por bloques. Los bloques además se tienen que centrar en cosas específicas. ¿Qué tengo que mejorar hasta la siguiente competición o toma de marcas? Y cómo progreso entre bloques o waves, olas, como queráis llamarlo. Yo en principio lo llamo waves porque me gusta más, la verdad, que bloques, ¿vale? Eh, es muy importante entender que en powerlifting el objetivo que tenemos es levantar la mayor cantidad de kilos posibles a una repetición. Aunque luego nosotros mejoremos a dobles, triples, cinco, etcétera, nuestro objetivo es ser lo más fuertes posibles. Si nosotros mejoramos la técnica, nos volvemos más eficientes, es más bonito el levantamiento, pero no tenemos más 1 RM o no somos capaces de hacer las cosas mejor, no estamos más fuertes a la larga, da igual lo que estés haciendo, que por mucho que seas más eficiente, por mucho que hayas tenido muchísimo trabajo técnico, si todo ese trabajo técnico no deriva en más eficiencia levantando y no estar más fuerte, tu trabajo está mal hecho porque estás haciendo powerlifting, no estás haciendo otra disciplina que se centra en levantar bonito, se centra en levantar pesado, que es algo que la gente no entiende. Y si conforme pasa el tiempo no levantas más pesado, tu 1 RM o conforme pasa cierto tiempo, ¿vale? Porque a veces no nos tenemos que adaptar sino a un 1 RM, a veces para tener mejor 1 RM, por una cuestión de entrenar solo singles, podemos entrenar dobles, triples, etcétera, por una sobrecarga, vamos a decir, pero a larga, a la muy larga, siempre hay que mejorar el 1 RM. Y si no somos capaces de mejorar el 1 RM, hay que ver por qué y qué trabajo tenemos que hacer para ser capaces de mejorar ese 1 RM. Esto es muy importante, ¿vale? Porque la gente no lo entiende. Powerlifting es ser más fuerte. Luego nos encontramos con los waves, los bloques, ¿vale? Estamos hablando de bloquearla, cómo se bloquea y qué pasa. Los bloques están compuestos por exposiciones del patrón entrenado y su intensidad. Si tú entrenas un patrón, en este caso de conjugate, de max effort, estás haciendo una exposición a, por ejemplo, Max Effort Day de sentadilla. Si haces dos sentadillas distintas, por mucho que una sea una low bar y una sea una safety bar, pero es Max Effort, son dos exposiciones a la sentadilla. Otra cosa es lo que escojas tú, ¿vale? Pero son dos exposiciones distintas, porque son dos Max Effort. Es decir, en un microciclo te habrás expuesto dos veces a un esfuerzo máximo, una alta intensidad, a una sentadilla, por mucho que sean movimientos diferentes. Esto es por lo menos lo que os digo, lo que trata el método conjugado, ¿vale? Pero un press de banca dinámico, lo que sería un levantamiento un poco más de potencia, un poco más veloz, o un press inclinado con mancuernas, repeticiones, sí que serían exposiciones distintas. Es una exposición de dynamic effort y una exposición de repetition effort.
Nosotros tenemos que entender que para entrenar todo esto, por mi parte como entrenador, lo que debemos hacer es traquear las exposiciones. Es decir, a la hora de organizar un bloque, tengo que saber cuántas exposiciones quiero ponerle a mis atletas para que mejoren en este caso. Empezamos a contar exposiciones según los ejercicios que estamos haciendo. En este caso, normalmente los ejercicios son patrones, ¿vale? Si yo hago un patrón de sentadilla, eso es una exposición a la sentadilla, pero no es lo mismo una exposición de max effort que una exposición de dynamic effort, que es lo que decía en la diapositiva de antes. Tenemos que entender también que la exposición es una combinación de rendimiento objetivo y subjetivo. Porque yo hay una exposición, por ejemplo, en la cuarta exposición a la sentadilla, yo igual tengo un rendimiento objetivo mejor porque he sido conservador alguna semana y anoto que tengo 2,5 kilos más en un por 3 que la semana pasada, pero subjetivamente la barra no la noto en su sitio, no soy capaz de apretar bien el core, noto que me pesa muchísimo la barra encima, aunque luego la mueva, ¿vale? Pero noto que subjetivamente es un poco distinta, pero sé que en la quinta o sexta exposición muevo ya no solo 2,5, 7,5 kilos más y subjetivamente me noto como una bestia. Ese tipo de cosas hay que saber traquearlas y saber traquear cuándo tenemos esa buena exposición. Pero cuando hay un descenso de rendimiento, así como hay picos de rendimiento, hay drops de rendimiento, hay descenso de rendimiento. ¿Qué hacemos con eso? Bueno, le doy el teclado todo el rato y tengo que usar el ratón. ¿Qué hacer con el drop? ¿Vale? De rendimiento. Nosotros podemos orientarlo de tres formas, que probablemente hablemos un poquito más de esto porque esto es un poco más denso para saber cómo hacer dentro de un bloque, pero esto, repito, yo no os voy a dar tampoco las herramientas que utilizo yo, pero nosotros podemos hacer tres cosas con él. Punto número uno, un lavado de fatiga por descenso de rendimiento y ajuste de carga, porque los entrenamientos muchas veces son RP-based, es decir, van con RP, no van con carga ni cosas de ese estilo, van con un RP. Nosotros lo que hacemos con esto es dejar simplemente que la cantidad de fatiga que tenemos encima haga que tengamos que cumplir con un RP, que le metamos menos peso a la barra por esa acumulación de fatiga y eso va a hacer que la fatiga se lave. Si tú le intentas meter un poco más peso, un poco más de peso que la semana anterior con la cantidad de fatiga que tienes, va a haber un día que si le metes más peso, el RP se dispare. Y no, en estos casos, si no tenemos programado ese RP, no tenemos por qué meterle más carga. Por otra parte, cuando tenemos el drop de peso, lo que podemos es pivotar, es decir, cambiar de wave, cambiar de oleada, cambiar de bloque, justo en el momento en el que tenemos el drop, para ya no pasar por el drop de rendimiento. Como vamos a meter ejercicios nuevos, vamos a aprovechar que tenemos adaptaciones nuevas que generar, por decirlo de alguna forma, y entre que tenemos más fatiga y entre que metemos ejercicios nuevos, la carga va a disminuir seguro, va a ser pues más o menos como lo primero, otro lavado de fatiga, otro, al final el drop lo que tenemos que hacer es disipar fatiga, porque otra vez la tercera opción es que si vamos a seguir con el bloque o queremos alargarlo un par de semanas más porque sabemos que viene un punto de rendimiento más tarde, lo que hacemos es descargar en el drop y aliviar fatiga en este caso para no seguir fatigándonos y tener, pues en vez de un pequeño pico de descenso de rendimiento, tener un descenso de rendimiento total. Nosotros cómo pivotamos en Conjugate aún así. Es para mí la alternativa al lavado de fatiga y descarga más parecida a la metodología Conjugate porque en la semana pivot tú no bajas los RPs la mayor parte de las veces. Tú sigues entrenando con un RP relativamente alto, pero escoges ejercicios muy distintos a los que llevas haciendo hasta ahora y a los que vas a hacer en el siguiente bloque. Hay dos formas de pivotar, aún así. Eh, bueno, hay tres en realidad, que sería, podemos pivotar y reiniciar, es decir, hacer una semana pivot y volver al bloque que teníamos antes, hacer una semana pivot, pero seguir con esos ejercicios de la semana pivot, o hacer una semana de pivotaje y el siguiente bloque, la siguiente wave, cambiar. Es decir, imaginaos que por cada tres waves habría una cuarta que sería la pivot o la descarga, y luego habría otra wave de tres. Podríamos hacer 3 semanas, una, dos, tres. La cuarta sería una pivot y luego metemos otras dos que serían la siguiente wave. La primera es la pivot, las otras dos son pues las siguientes semanas de la siguiente wave. Probablemente esa sería la mejor forma de hacer las cosas porque no te comes una semana pivot porque sí. Pero bueno, yo en mi caso, a la mayoría de personas, sobre todo porque les viene bastante bien, prefiero hacer un cambio en el tema de los ejercicios, ¿vale? Por casi último, vamos a hablar de lo que es el time to peak en Conjugate. El time to peak al final es, bueno, ya lo dice, no tiempo para piquear, tiempo para llegar a ese punto álgido. Es número de exposiciones o entrenamientos hasta que conseguimos el pico máximo de forma en un movimiento. Yo tengo pues un time to peak de 2 exposiciones a la sentadilla. Sé que en los bloques
la segunda semana o la segunda exposición a una sentadilla es la mejor exposición de todas, porque la primera semana la hago un poco más relajado, porque no sé qué carga le voy a meter para conseguir el objetivo que quiero conseguir, pues un por 3 arroba 9, una cosa del estilo, pero la segunda semana, como ya sé la carga que le metí la pasada y ya he hecho el ejercicio, ya tengo un poquito más de feedback, voy a hacerlo mejor. Yo, por ejemplo, sé que mi time to peak en sentadilla es de 4 exposiciones y en peso muerto de 3. Entonces, claro, cuando tienes time to peak diferentes en movimientos, tienes que saber gestionarlos. Lógicamente de eso se encarga el Menda a la gente a la que lleva, porque es bastante difícil. ¿Qué pasa? Si no hay una competición, yo siempre diré dejarlo de la forma más cómoda posible. Tú imagínate que tienes unos bloques de 6 semanas, pero que tienes, pues, piqueas la sentadilla la semana 3, piqueas la banca la semana 5 y el peso muerto la semana 6. Aunque tengas semanas mejores o peores de por medio, sabes que los mejores rendimientos los tienes en esos puntos. No pasa nada. Tú tiras lo máximo que puedes en un momento, tiras lo máximo que puedes en otro momento, y en otro momento, por el número de exposiciones que estás haciendo, o hay formas de intentar llevar el time to peak tanto un poco más tarde como acercarlo un poco más a las primeras semanas. Si tú las primeras semanas apuras más o le metes más kilos o le metes más volumen o más intensidad, el time to peak normalmente puede ir adelantándose un poquito, que igual en vez de en 5 exposiciones, en 4, en 3 y media, encuentras el pico de máximo rendimiento. Pero todo eso hay que ir vigilándolo. En este caso sería el final del día uno. El vídeo 2 creo que va a ser el cómo es una planificación. Si es algo distinto, pues lo veréis el próximo día. Eh, ya os digo, creo que no tengo mucho más que decir. No sé ni cuántos minutos llevo grabados con el PUM, pero nada, para ver más o menos cómo son organizaciones distintas de bloques de conjugate y todo eso, quedaos por aquí, porque acabaré esta serie, no sé si son dos, probablemente tres, cuatro vídeos, así, hablando y enseñando cositas. Vale, así que, bueno, y evidentemente uno de los bloques hablaremos de cómo se hace en Conjugate, en uno de los vídeos vamos a hablar de cómo hacemos en Conjugate para solucionar problemas de la gente, porque cuando tienes volúmenes muy altos, bueno, que esto no es una cosa que haya dicho, pero lo diré en el siguiente vídeo, vamos a establecer, ¿no? Un poquito lo que podemos decir para el vídeo siguiente. La metodología Conjugate es una metodología que se basa en muy poco volumen y muchísima intensidad, por lo menos en los básicos. El volumen del entrenamiento está siempre en los accesorios. Y esto puede parecer un poco estúpido porque tú para mejorar los básicos pensarás que hay que hacer básicos, pero, y esto es una frase que puedes soltarla, la voy a dejar aquí para el próximo día, tú haciendo básicos puedes mejorar los básicos, pero un básico es muy difícil que te ayude con los accesorios. Pero haciendo accesorios sí que puedes mejorar los básicos, porque los accesorios, aparte de mejorarse a sí mismos, te van a echar un cable con los básicos. Y sobre todo a tocar de forma un poquito más ideal, un poquito más analítica esos puntos débiles que tenemos. Así que, nada, para ver cómo se organizan las cosas en Conjugate y para ver pues, qué cojones es eso de Max Effort, de Dynamic Effort, etcétera, etcétera, estamos por aquí para el segundo vídeo.